A veces, el silencio de la noche se vuelve demasiado ruidoso. No es un ruido físico, sino el eco de todas las palabras que nos han herido a lo largo del día, del año o de la vida. Palabras como no eres suficiente, esto nunca va a cambiar, estás solo. En Red de Almas, entendemos profundamente ese sentimiento. Sabemos que llegas a este video no buscando una religión fría, sino buscando un respiro, un lugar donde tu dolor no sea juzgado, sino comprendido. En este 2026, donde la comunicación es instantánea pero la conexión es nula, el alma suele sentirse huérfana. Pero hoy, al sentarnos en esta mesa para dos, entramos en la dimensión del poder de la palabra. No nos referimos a la palabra de los hombres, que hoy te alaban y mañana te olvidan, sino a la palabra de aquel que es nuestro pilar, Jesús. Para entender el poder de lo que estamos a punto de decretar, debemos primero entender la empatía del verbo. Jesús no es una deidad distante que lanza decretos desde una nube, Él es el Dios que se hizo carne para entender el peso de tus lágrimas. Cuando Jesús habla, su voz tiene una frecuencia que el caos reconoce y obedece, porque su voz fue la que puso orden en el principio de la creación. Pero lo más increíble de su palabra no es solo que pueda calmar el mar, sino que pueda calmar tu ansiedad. Hay una diferencia enorme entre leer sobre Dios y escuchar a Dios llamándote por tu nombre. En esta sección, queremos que cierres por un momento los ojos del afán y abras los del corazón. Jesús está sentado frente a ti, y antes de pedirte que cambies, antes de pedirte que hagas algo, Él simplemente te mira y te dice, te entiendo. Esa es la base de toda palabra de poder, la compasión. En Red de Almas, creemos que no puedes decretar el reino si antes no ha sido restaurado por el Rey. El caos en tu vida, ya sea financiero, emocional o familiar, no se va a ir por gritos o fórmulas mágicas, se va a ir cuando la palabra de Jesús penetre la neblina de tu confusión. Imagina por un momento a los discípulos en la barca. Ellos tenían miedo, estaban agotados, sentían que el final era inminente. Jesús no les dio un discurso teológico sobre la hidrodinámica de las olas. Él simplemente se puso en pie y liberó su atmósfera interna a través de su palabra, calla, enmudece. Y la Biblia dice que se hizo grande bonanza. Esa misma grande bonanza es la que está disponible para ti hoy. Jesús no te llama a la mesa para que te sientas culpable por tu falta de fe, te llama para que su palabra sea la fe que a ti te falta. El poder de su palabra radica en que es la única capaz de separar lo que tú eres de lo que te ha pasado. El mundo dice que tú eres tu fracaso, que tú eres tu enfermedad, o que tú eres tus errores del pasado. Pero Jesús, el pilar de este canal y de tu vida, viene a decirte algo diferente. Su palabra es como un bisturí de amor que corta las etiquetas que te han puesto. Él te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi especial tesoro, tú eres la niña de mis ojos. Cuando empiezas a creer lo que Él dice, el caos externo empieza a perder autoridad sobre ti. No es que los problemas desaparezcan al instante, es que tu relación con ellos cambia. Ya no los miras desde abajo, con miedo, sino que los miras desde la mesa, junto a Jesús, con la autoridad de quien sabe que está respaldado por la eternidad. En este 2026, necesitamos volver a la pureza de la voz de Dios. Estamos intoxicados de opiniones, de noticias alarmistas y de críticas en redes sociales. Todo eso crea una atmósfera de ruido que asfixia el alma. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando entras en esta sección de la serie, estás decidiendo filtrar todo lo que has escuchado para quedarte solo con lo que sale de su boca. En la mesa para dos, la conversación se vuelve personal. Jesús te recuerda que su palabra es el pan que realmente nutre. No puedes vivir de las migajas de aprobación de los demás, necesitas el banquete de su verdad. Y su verdad es que hay esperanza para tu casa, que hay restauración para tu salud y que hay un propósito glorioso detrás de tu proceso actual. Queremos que sientas la calidez de su presencia mientras lees o escuchas estas líneas. Jesús no tiene prisa contigo. Él sabe que te duele, sabe que te sientes cansado de luchar solo. Por eso, su palabra hoy es un bálsamo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nota que no dice yo les daré más trabajo,
sino yo los haré descansar. La palabra de Jesús es el único lugar seguro donde puedes bajar la guardia y dejar de fingir que todo está bien. En la empatía de su voz, encuentras el permiso para ser vulnerable. Y es en esa vulnerabilidad donde su poder se perfecciona. Porque solo cuando admitimos que nuestro propio lenguaje se ha quedado sin respuestas, es cuando el lenguaje de su reino puede empezar a escribir una nueva historia en nosotros. Finalmente, en esta primera sección, te invitamos a hacer una pausa. No corras a la siguiente parte. Quédate aquí, en el eco de su voz. Siente cómo su palabra empieza a bajar la temperatura de tu ansiedad. Deja que el pilar de tu vida, Jesús, sea quien defina tu hoy y tu mañana. Si Él dice que estás a salvo, estás a salvo. Si Él dice que te ama, no hay nada en este mundo que pueda cambiar eso. La palabra que calma el caos no es un grito, es un susurro lleno de autoridad que le dice a tu alma, todo va a estar bien, porque yo estoy aquí. En Red de Almas, no solo hablamos de Dios, caminamos con Él. Y hoy, su palabra es el puente que te saca del ruido y te lleva a la paz de su corazón. Esta es la base sobre la cual construiremos el resto del guión. Si no conectamos con la persona de Jesús y su empatía, las palabras son solo viento. Pero hoy, su palabra es vida. Prepárate, porque a medida que avancemos, aprenderás no solo a escuchar su voz, sino a usar tu propia boca para reflejar su gloria y cambiar el sonido de tu casa. El Rey está en la mesa, y tiene algo muy importante que decirte. A menudo, sin darnos cuenta, el sonido de nuestro hogar se convierte en un eco de nuestras frustraciones. Entramos a nuestra casa, ese lugar que debería ser un refugio, cargando el peso de un día difícil en este convulsionado 2026, y lo primero que soltamos son palabras de agotamiento, de queja o de reclamo. En Red de Almas, entendemos que la queja no es más que el lenguaje del alma herida intentando expresar que ya no puede más. Es humano sentirse sobrepasado, es humano sentir que las fuerzas se agotan cuando las cuentas no cuadran o cuando el ambiente familiar se siente tenso. Pero hoy, en la mesa para dos, Jesús te mira con una ternura infinita y te invita a hacer una transición poderosa, pasar de la queja que drena, al decreto que construye. El sonido de tu casa es, en realidad, el sonido de tu atmósfera espiritual. Cuando la queja se vuelve el idioma oficial, el ambiente se vuelve pesado, oscuro y asfixiante. Pero Jesús, nuestro pilar, nos enseñó algo revolucionario sobre la empatía. Él nunca ignoró el dolor de la gente, pero nunca permitió que el dolor tuviera la última palabra. Cuando él llegó a la casa de Jairo, donde todos lloraban y se quejaban por la muerte de la niña, Jesús no se unió al lamento. Él entendía el dolor de esos padres, su corazón se conmovía con ellos, pero su boca emitió un sonido diferente: la niña no está muerta, duerme. En ese momento, Jesús cambió el sonido de esa casa. Pasó del funeral al milagro, del lamento a la esperanza. Esa es la invitación para ti hoy en Red de Almas, permitir que Jesús use tu propia voz para cambiar el clima de tu hogar. Cambiar el sonido de tu casa no significa fingir que los problemas no existen. No se trata de un optimismo superficial que ignora la realidad. Jesús es la verdad, y Él sabe exactamente por lo que estás pasando. La empatía de Jesús radica en que Él se sienta contigo a la mesa, escucha tu queja, recibe tu llanto, pero luego te toma de la mano y te dice: Hijo, mi palabra en tu boca es un arma de restauración. Un decreto no es un grito desesperado, un decreto es la afirmación de una realidad superior en medio de una realidad inferior. Cuando tú decides, a pesar de ver la escasez, decir: en mi casa no faltará el pan porque el Señor es mi pastor, no estás mintiendo, estás alineando el sonido de tu tierra con el sonido del cielo. Estás dejando de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un embajador de su reino. En Red de Almas, queremos que visualices tu voz como un instrumento musical que ha estado desafinado por el ruido del mundo. La queja desafina tu espíritu. El chisme, el juicio y la autocrítica constante crean una cacofonía que aleja la paz. Pero cuando te sientas en la intimidad con Jesús, su presencia actúa como un diapasón que te devuelve el tono correcto. Al empezar a hablar lo que Jesús habla, el sonido de tu casa empieza a cambiar. Las paredes de tu hogar,
que quizás han escuchado gritos o silencios dolorosos, ahora empiezan a vibrar con palabras de bendición, de perdón y de gratitud. La gratitud es el decreto más poderoso que existe, porque es la declaración de que confiamos en el pilar que nos sostiene, incluso antes de ver la solución. Imagina el impacto en tus hijos, en tu pareja o en tus padres cuando, en lugar de encontrar a una persona consumida por el estrés del siglo, encuentran a alguien que carga con una palabra de vida. La empatía se manifiesta cuando dejamos de usar nuestras palabras para herir y empezamos a usarlas para sanar. Jesús nunca usó su poder para aplastar a los débiles, sino para levantarlos. Tus pecados te son perdonados, levántate y anda, paz a vosotros. Esas palabras cambiaron la historia de quienes las escucharon. Hoy, tú tienes esa misma autoridad delegada. Al cambiar el sonido de tu casa, estás creando un ecosistema donde los milagros pueden crecer. La queja es tierra seca donde nada florece. El decreto es el agua que hace que el desierto de tu familia se convierta en un jardín. Este proceso requiere una entrega diaria. En la mesa para dos, Jesús te pide que le entregues tus palabras de ceniza para que Él te dé palabras de gloria. Es un intercambio de amor. Jesús entiende que a veces el hábito de la queja es una armadura que usamos para protegernos de la decepción. Pero Él te dice, no necesitas esa armadura conmigo. Suelta la queja y confía en mi promesa. Al hacerlo, notarás algo increíble. Tu cuerpo se sentirá menos pesado, tu mente estará más clara y la atmósfera de tu casa se volverá tan ligera que los problemas ya no se sentirán como montañas insuperables, sino como oportunidades para ver la mano del pilar actuando a tu favor. En este 2026, tu casa puede ser un faro de luz en medio de una sociedad que solo sabe gritar. En Red de Almas, te animamos a que hoy, al terminar de leer esta sección, hagas un ejercicio sencillo pero profundo. Camina por tu casa y bendice cada habitación. No lo hagas con frases hechas, hazlo desde tu conexión con Jesús. Dile a tus paredes, aquí habita la paz. Dile a tus finanzas, ustedes están bajo el gobierno de Cristo. Dile a tus relaciones, el amor de Dios restaura lo que el orgullo rompió. Ese es el poder de la palabra en acción. Estás decretando el reino en el territorio que Dios te ha confiado. Recuerda siempre que Jesús es el Verbo, la palabra viva. Cuando tú hablas su verdad, no estás solo, su Espíritu Santo respalda cada palabra que se alinea con su voluntad. No permitas que el sonido del televisor, de las noticias o de las redes sociales sea el que domine tu hogar. Que el sonido dominante sea el de la adoración y el del decreto profético. Eres un portador de la voz de Dios. En la quietud de la mesa, has aprendido el lenguaje de las almas, y ahora es momento de hablarlo con autoridad. El pilar de Red de Almas está contigo, y bajo su guía, el sonido de tu casa nunca volverá a ser el mismo. El lamento se acabó, hoy comienza el tiempo del decreto y la manifestación de su gloria en tu hogar. Hay momentos en la vida donde el corazón se siente como una tierra agrietada por el sol, un terreno donde nada parece capaz de crecer. En Red de Almas, sabemos que muchos de los que llegan a este rincón espiritual lo hacen con el alma sintiéndose seca, agotada de intentar y fracasar, cansada de esperar una lluvia que parece no llegar nunca. En este 2026, la velocidad del mundo nos ha hecho creer que si algo no da frutos instantáneos, entonces no sirve. Pero hoy, en la mesa para dos, Jesús nos enseña una verdad mucho más profunda y empática. Su palabra no es un martillo que golpea la tierra, sino una semilla que la abraza. Entender la palabra como una semilla es entender el corazón de Jesús. Él no llega a tu vida para exigirte frutos que aún no puedes dar, Él llega para plantar en ti lo que te falta. La empatía de nuestro pilar se manifiesta en su paciencia. Jesús sabe que tu tierra ha sido pisoteada por el dolor, endurecida por la traición o descuidada por el afán. Sin embargo, Él no pasa de largo. Se inclina, mete sus manos en tu realidad y deposita la semilla del Verbo. En Red de Almas, creemos que cada palabra de esperanza que recibes en la intimidad con Él es un potencial milagro que está empezando a germinar en lo oculto de tu ser. La semilla es pequeña, silenciosa y, a menudo, parece invisible durante mucho tiempo. Así es la palabra de Dios en medio de tu desierto.
Tal vez hoy decretas paz, pero sigues sintiendo ansiedad. Tal vez decretas provisión, pero tu cuenta sigue igual. Es aquí donde la conexión con Jesús se vuelve vital. Él te susurra: no juzgues el proceso por lo que ves en la superficie. Una semilla bajo tierra está trabajando más que nunca, rompiendo su propia estructura para dar paso a la vida. De la misma manera, la palabra que has recibido en la mesa está rompiendo tus viejas estructuras de pensamiento, tus miedos heredados y tus defensas emocionales. Jesús, como el sembrador perfecto, no tiene prisa porque Él confía en la calidad de la semilla que ha puesto en ti. En este 2026, se nos ha olvidado el arte de esperar con esperanza. Queremos soluciones de microondas, pero el reino de Dios funciona con el ritmo de la siembra. La empatía de Jesús se refleja en que Él se queda sentado contigo en el campo, esperando que la semilla brote. Él no te deja solo mientras el proceso ocurre. En la mesa para dos, su presencia es el sol que calienta tu tierra y su espíritu es el agua que la suaviza. En Red de Almas, te animamos a que dejes de cavar en tu propio dolor para ver si algo ha crecido. Eso solo daña la raíz. Confía en el pilar que te sostiene. Si Él plantó una palabra de restauración en tu vida, esa palabra tiene la fuerza genética del cielo para romper cualquier dureza y salir a la luz. Sembrar esperanza en tierra seca requiere que cuidemos lo que permitimos que caiga sobre nuestro terreno. El mundo constantemente intenta sembrar maleza, críticas, dudas, comparaciones y envidias. Si descuidas tu jardín interno, la maleza ahogará la semilla del verbo. Por eso es tan importante la atmósfera de gloria que construimos en la parte anterior de esta serie. Tu oración y tu tiempo a solas con Jesús son el vallado que protege tu siembra. En Red de Almas, te enseñamos a ser un guardián de tu corazón. No permitas que el cinismo del siglo XXI robe la sencillez de la fe que Jesús ha depositado en ti. Cuando la semilla del verbo empieza a brotar, lo hace de forma humilde. Puede ser un pequeño pensamiento de perdón hacia alguien que te hirió, o una chispa de alegría en una mañana gris. No desprecies los comienzos pequeños. Esos son los primeros verdes de tu cosecha. Jesús se regocija con cada pequeño brote de fe que ve en ti. Él es el Dios de las segundas, terceras y 1000 oportunidades. Si sientes que tu tierra está demasiado seca para producir algo bueno, recuerda que Jesús es experto en hacer brotar agua de la roca y flores del desierto. Su palabra no depende de la fertilidad de tu capacidad humana, sino de la potencia de su divinidad. En esta sección, queremos que te sientas profundamente amado y visto por Jesús. Él sabe cuánto te ha costado mantener la esperanza. Él ve las noches en que has llorado sobre la tierra de tu corazón preguntándote si algún día verás el fruto de tus oraciones. Hoy, el pilar de Red de Almas te abraza y te dice: yo soy el dueño de la mies, y te aseguro que tu trabajo en el Señor no es en vano. La semilla que ha caído en ti está viva. No importa cuán profundo haya sido el trauma o cuán larga sea la sequía, la palabra de Jesús es eterna. Al terminar este tiempo en la mesa, visualiza tu corazón no como un desierto estéril, sino como un jardín en preparación. Cada vez que abres la Biblia, cada vez que escuchas una palabra que edifica, estás permitiendo que el sembrador haga su trabajo. No te compares con el jardín de otros. Cada proceso de crecimiento es único. Jesús tiene un diseño específico para tu fruto. En Red de Almas, caminamos juntos en esta espera activa, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en ti, la completará. Prepárate, porque lo que hoy es una semilla oculta y pequeña, mañana será un árbol de justicia que dará sombra y alimento a muchos. El verbo ha sido sembrado, y la cosecha de su gloria es inevitable en tu vida. Vivimos en un mundo que nos obliga a tener una opinión sobre todo, a reaccionar de inmediato y a defendernos a gritos si es necesario. En este 2026, el ruido es el idioma de la supervivencia. Parece que quien más fuerte grita, más razón tiene. Sin embargo, en la mesa para dos, Jesús nos enseña una lección de empatía y poder que contradice toda lógica humana. Existe una autoridad en el silencio. A veces, el decreto más poderoso que puedes lanzar sobre una situación no es una oración larga o un grito de guerra, sino el silencio de quien confía plenamente en el pilar que lo sostiene. En Red de Almas,
Queremos que descubras que el silencio no es ausencia de palabras, sino la presencia de una seguridad que no necesita explicarse ante nadie. La empatía de Jesús se manifiesta de forma asombrosa en su silencio. Cuando fue llevado ante sus acusadores, ante Herodes y ante Pilato, la Biblia dice que él no abrió su boca. Imagina la presión de ese momento. Tenía el poder de convocar legiones de ángeles con una sola sílaba, tenía la verdad absoluta para desmentir cada acusación falsa, y aún así, eligió callar. ¿Por qué? Porque su silencio era un decreto de confianza en el Padre. Jesús sabía que su identidad no dependía de lo que sus enemigos dijeran de él, ni de cuánto pudiera él defenderse. Él estaba tan seguro de quién era en la intimidad, que el ruido externo no podía provocarlo. En Red de Almas, entendemos que cuando tú logras callar ante la provocación, estás ejerciendo el nivel más alto de autoridad espiritual, el dominio propio nacido del amor. El silencio de la mesa es el lugar donde las voces del mundo mueren. A menudo, nuestra necesidad de hablar nace del miedo. Hablamos para que no nos malinterpreten, hablamos para convencer a otros de nuestra valía, hablamos para llenar el vacío de la incertidumbre. Pero Jesús te invita a sentarte con Él y experimentar un silencio que sana. Es en ese silencio donde dejas de pelear tus propias batallas y permites que el pilar pelee por ti. Hay una paz inmensa en saber que no tienes que convencer a nadie de tu proceso. Si Dios te ha dado una palabra en lo secreto, no necesitas publicarla para que sea verdad. El silencio protege la semilla que sembramos en la sección anterior. Hablar demasiado sobre lo que Dios está haciendo antes de tiempo puede exponer tu proceso a la duda de los demás. En este 2026, el silencio es una forma de protesta santa. Cuando todos chismorrean, tú callas. Cuando todos critican, tú guardas tu lengua. Ese silencio habla más fuerte que 1000 sermones. Es una influencia invisible que genera curiosidad en los demás. La gente se preguntará, ¿cómo puede estar tan tranquilo cuando todos lo atacan? La respuesta es que tu atmósfera interna está tan saturada de la gloria de Dios que el ruido exterior no encuentra eco dentro de ti. En Red de Almas, te enseñamos que callar no es debilidad, es la contención de un poder que sabe esperar el momento oportuno de Dios. Es el silencio del león que no necesita rugir para demostrar que es el rey de la selva. A veces, el silencio más difícil es el que guardamos cuando Dios parece estar en silencio. En la mesa para dos, puede haber temporadas donde parece que Jesús no responde a tus preguntas. Aquí es donde la empatía del pilar se vuelve más real. Jesús también experimentó el silencio del Padre en la cruz. Él sabe lo que se siente esperar una respuesta que no llega. Pero en esta sección queremos decirte algo vital. El silencio de Dios no es indiferencia, es preparación. A veces Dios calla porque está trabajando las áreas que tus palabras no pueden alcanzar. Tu silencio ante su silencio es el mayor acto de fe que puedes ofrecer. Es decir, Señor, aunque no te oiga, confío en que estás aquí sentado conmigo. Aprender a callar es también aprender a escuchar. No puedes oír el susurro de Jesús si tu propia voz está constantemente llenando el aire. En la mesa para dos, el silencio es el espacio donde el Espíritu Santo imprime su voluntad en tu espíritu. Es como un lienzo en blanco. Si el lienzo está lleno de garabatos, nuestras quejas y ruidos, no hay lugar para la obra maestra del Maestro. Al practicar la autoridad del silencio, le estás dando permiso a Jesús para que Él sea el único que hable cuando sea el momento. Y recuerda, cuando Dios finalmente rompe el silencio, una sola palabra suya pesa más que años de argumentos humanos. En Red de Almas, te desafiamos a que en los próximos días busques momentos de silencio absoluto. No solo apagar el celular o la televisión, sino apagar el ruido interno de la autodefensa. Si alguien te ofende, intenta no responder de inmediato. Respira la atmósfera de la mesa. Mira a Jesús, tu pilar, y recuerda que Él es tu defensor. Deja que su paz sea tu respuesta. Descubrirás que el silencio te da una claridad mental que el ruido te robaba. Verás las situaciones desde la visión de lo invisible, entendiendo que muchas batallas se ganan simplemente por no haber entrado en la pelea. Este silencio es un decreto de soberanía.
Estás diciendo que tu paz no está a la venta y que nadie tiene el poder de sacarte de tu centro. En la intimidad con Jesús, el silencio se vuelve una caricia. Es el lenguaje de los amantes que no necesitan palabras para saber que se aman. Es la plenitud de estar en casa. En este 2026, sé un habitante del silencio sagrado. Deja que el mundo grite sus verdades temporales mientras tú descansas en la verdad eterna. El pilar de Red de Almas te sostiene, y en su silencio, encontrarás la fuerza que ningún discurso te puede dar. La victoria ya es tuya, no porque la hayas gritado, sino porque la has creído en la quietud de su presencia. A menudo, nuestra boca se limita a narrar nuestra miseria. Decimos, estoy enfermo, estoy quebrado, estoy solo. En Red de Almas, entendemos que esa es la respuesta natural de un corazón que está bajo la presión de la realidad física del 2026. Es difícil decir que estás sano cuando el cuerpo duele, o que estás en paz cuando el caos golpea tu puerta. Pero hoy, en la mesa para dos, Jesús nos invita a aprender un dialecto diferente, un lenguaje que no ignora el presente, sino que lo subyuga a la eternidad, el idioma de la fe. Hablar la fe no es mentir sobre lo que te pasa, es decir la verdad sobre lo que Dios ya ha hecho en el plano espiritual y traerlo a la hora. La empatía de Jesús es el puente que nos permite hablar este idioma sin sentirnos hipócritas. Él sabe que te sientes débil. Él no se burla de tu limitación. Al contrario, Él se sienta a tu lado y te recuerda como Él mismo hablaba. Cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, no dijo, Lázaro está muerto y esto es un desastre. Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús veía el cuerpo frío, veía el llanto de las hermanas, sentía el olor de la muerte, pero su boca hablaba desde la realidad del reino. En Red de Almas, el pilar que nos sostiene nos enseña que la fe no es negar la existencia del problema, sino negar al problema el derecho de ser la última palabra en nuestra vida. Hablar el futuro en presente es un acto de valentía espiritual. Significa que, mientras tus ojos ven el desierto, tu boca decreta el manantial. En este 2026, donde el pesimismo es la norma, hablar el idioma de la fe te hace lucir extraño para el mundo, pero te hace legal en el cielo. Jesús te dice hoy en la mesa, Hijo, si yo dije que por mi llaga fuiste sanado, entonces tu salud no es una meta futura, es una realidad legal que ya te pertenece. Cuando tú dices, soy sano, no estás tratando de convencer a Dios de que te sane, estás convenciendo a tu cuerpo y a las circunstancias de que deben alinearse con lo que el pilar ya pagó por ti en la cruz. Este idioma requiere que dejemos de ser reporteros de la crisis para convertirnos en arquitectos de la gloria. Un reportero solo describe lo que ve, un arquitecto usa palabras para diseñar lo que vendrá. En la mesa para dos, Jesús te da los planos de tu vida. Él te muestra a tu familia restaurada, te muestra con propósito, te muestra libre de cadenas. Y luego, te pide que empieces a hablar de ello hoy mismo. No digas algún día seré feliz, di el gozo del Señor es mi fortaleza hoy. No digas espero que Dios me ayude, di Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Ese cambio de tiempo verbal, del futuro incierto al presente poderoso, es lo que activa la atmósfera de la gloria a tu alrededor. La empatía se manifiesta aquí porque Jesús sabe que a veces te faltan las palabras. Hay días en que el dolor es tan agudo que el idioma de la fe parece una montaña inalcanzable. En esos momentos, el Espíritu Santo gime por nosotros. Jesús, nuestro pilar, se vuelve nuestro traductor. Él toma tus suspiros y los convierte en decretos ante el Padre. En Red de Almas, te enseñamos que no necesitas frases perfectas, necesitas una conexión real. Si lo único que puedes decir hoy es Jesús, confío en ti, ese es un decreto de fe más potente que cualquier discurso elaborado. Estás poniendo tu presente en las manos de aquel que ya vive en tu futuro. Aprender este idioma transforma tu visión de lo invisible. Cuando hablas en presente lo que Dios ha prometido, tus ojos espirituales empiezan a notar las oportunidades que antes la queja ocultaba. Si decretas, tengo la mente de Cristo, empezarás a recibir ideas creativas para tus problemas. Si decretas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón,
Tu sistema nervioso empezará a calmarse. Tu cuerpo y tu entorno responden al sonido de la fe. En este 2026, tu boca es el timón de tu vida. Si solo hablas de tormenta, hacia allá irá tu barco. Pero si hablas el idioma del reino, navegarás hacia la orilla de la bendición. En Red de Almas, queremos que seas consciente del peso de tus declaraciones. Cada palabra es una semilla, como aprendimos antes, pero el idioma de la fe es el agua que acelera la cosecha. No permitas que el miedo dicte tu vocabulario. Si el miedo dice vas a fracasar, responde con la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la soledad dice nadie te ama, responde, con amor eterno me ha amado el Señor. No discutas con tus pensamientos, anúlalos con tus decretos. Esa es la autoridad que tienes en la mesa. Hoy, Jesús te invita a una práctica profunda. Haz una lista de las 3 cosas que más te preocupan. Luego, busca qué dice el pilar sobre esas situaciones. Y finalmente, empieza a hablar esa promesa en tiempo presente. Mi Dios suple todo lo que me falta. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida. Al hacerlo, sentirás como la carga se aligera. No estás solo en esto. La comunidad de Red de Almas es un ejército que habla este mismo idioma. Estamos creando una sinfonía de fe que el mundo no puede ignorar. Habla tu futuro hoy. Decreta el reino ahora. El Rey está contigo y su palabra en tu boca es dinamita espiritual. En el caminar de la vida, y especialmente en este 2026 tan cargado de ruido, todos enfrentamos una guerra que no se libra con armas físicas, sino con pensamientos. Hay días en los que te levantas y, antes de que pongas un pie fuera de la cama, ya sientes el peso de mentiras que susurran a tu oído, no vales nada, tus errores te definen, Dios se cansó de ti. En Red de Almas, sabemos que estas mentiras son como enredaderas que intentan asfixiar tu propósito. Por eso, en la mesa para 2, Jesús no solo nos da pan para nutrirnos, sino que pone en nuestras manos una espada de doble filo. Esta espada es su palabra, y su función no es herir a personas, sino cortar de raíz las mentiras que el enemigo ha plantado en tu mente. La empatía de Jesús en esta batalla es conmovedora. Él no te juzga por tener pensamientos de miedo o de culpa, Él sabe lo que es ser tentado con mentiras. Recuerda el desierto. El enemigo se acercó a Jesús en su momento de mayor debilidad física para susurrarle dudas sobre su identidad. ¿Cómo respondió nuestro pilar? No usó su propia elocuencia, ni se puso a debatir filosóficamente. Él usó la espada, escrito está. En cada ataque, Jesús cortó la mentira con la verdad eterna de la Escritura. En Red de Almas, aprendemos que Jesús es nuestro modelo de defensa. Él entiende que a veces te sientes indefenso ante tus propios pensamientos, y por eso te presta su propia autoridad para que tú también puedas decir, escrito está. ¿Por qué se llama espada de doble filo? Porque la palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo, dividiendo el alma del espíritu y las coyunturas de los tuétanos. Un filo corta la mentira externa, lo que el mundo dice de ti, y el otro filo corta la mentira interna, lo que tú te dices a ti mismo cuando estás desanimado. En la mesa para 2, Jesús usa esa espada con la precisión de un cirujano. Él no viene a amputarte el corazón, viene a extirpar el tumor del miedo. Cuando su palabra entra en tu situación, separa la verdad de la ilusión. Te ayuda a ver que ese gigante que te quita el sueño es solo una sombra comparada con la estatura del pilar que te sostiene. Usar la espada requiere práctica y, sobre todo, una conexión íntima con el Maestro. No puedes blandir una espada que no conoces. Por eso, en Red de Almas, insistimos tanto en que la palabra debe ser parte de tu respiración diaria. Cuando conoces la verdad, las mentiras se vuelven evidentes. El enemigo es un maestro del disfraz. A veces sus mentiras suenan como lógica o realismo. Te dice, sé realista, tu matrimonio no tiene solución. Ahí es cuando desenvainas la espada y cortas ese argumento con la verdad. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, para Dios nada es imposible. Al hacerlo, no solo estás hablando, estás ejecutando una sentencia espiritual que libera la atmósfera de tu vida.
La empatía se profundiza cuando entendemos que la espada también sirve para sanar. En la antigüedad, los médicos usaban cuchillos limpios para limpiar heridas infectadas. A veces, la palabra de Jesús duele al principio porque corta el orgullo o la autocompasión a la que nos hemos aferrado para sobrevivir. Pero ese corte es necesario para que la vida de Dios fluya. Jesús, como nuestro pilar, sostiene la espada con una mano firme pero llena de amor. Él no quiere dejarte herido, quiere dejarte libre. En este 2026, la libertad real no es hacer lo que uno quiere, sino vivir libre de las prisiones mentales que nos impiden ser quienes Dios dice que somos. En Red de Almas, vemos a diario cómo personas llegan encadenadas por el pasado. La culpa es una de las mentiras más pesadas. El enemigo te recuerda lo que hiciste hace 10 años para que no creas lo que Dios puede hacer hoy. Pero la espada del Verbo corta esa cadena con un solo movimiento. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú decretas eso sobre tu propia alma, el peso de la culpa cae al suelo. Ya no caminas encorvado por la vergüenza, sino erguido por la gracia. El pilar ha pagado tu libertad, y su palabra es el documento legal que lo garantiza. Esta sexta sección es un llamado a la valentía. No tienes que aceptar cada pensamiento que llega a tu cabeza como si fuera una verdad absoluta. Tienes el derecho legal de cuestionar cada voz que no suene como la voz de Jesús. Si una idea te quita la paz, te genera odio o te hunde en la desesperanza, esa idea no viene de la mesa. Córtala. No dialogues con la mentira. No intentes razonar con el miedo. Usa la espada. Declara lo que el Rey ha dicho. En la sincronía espiritual, aprendimos a fluir, en el poder de la palabra, aprendemos a defender ese flujo con la autoridad del reino. Hoy, Jesús te invita a identificar esa mentira específica que ha estado robándote el sueño últimamente. Tal vez sea una mentira sobre tu futuro, sobre tu provisión o sobre tu salud. Imagina que estás en la mesa con Él y que le entregas esa mentira. Mira cómo Él, con la luz de su palabra, la deshace por completo. Ahora, toma tú la espada. Empieza a hablar la verdad en voz alta. El sonido de la palabra siendo declarada es insoportable para la oscuridad. En Red de Almas, somos un ejército de hijos e hijas que ya no se dejan engañar. El pilar nos ha dado su espada, y con ella, estamos limpiando el camino para la manifestación total de su reino en nuestras vidas. La mentira ha perdido su poder, la verdad nos ha hecho libres. Todos hemos pasado por situaciones que nos han deformado el alma. La vida, con sus golpes, traiciones y fracasos, funciona como una presión externa que poco a poco va aplastando nuestro diseño original. En este 2026, muchas personas caminan como sombras de lo que alguna vez soñaron ser, se sienten piezas rotas que ya no encajan en ningún lugar. En Red de Almas, comprendemos que el mayor dolor no es lo que perdiste, sino sentir que te perdiste a ti mismo en el camino. Por eso, al llegar a esta etapa de la mesa para dos, Jesús no solo nos habla para darnos información, sino para realizar una restauración. Su palabra es el aliento de vida que vuelve a inflar lo que el mundo desinfló, devolviéndote la forma, el color y el propósito con el que fuiste creado. La empatía de Jesús como restaurador es única porque Él no te mira como una causa perdida. Donde otros ven escombros, Jesús ve un palacio en potencia. Él es el carpintero de las almas, y sabe que no hay nada tan roto que su palabra no pueda reparar. En la Biblia, vemos este poder restaurador en acción constantemente. Jesús no solo sanaba cuerpos, sanaba identidades. Cuando se encontró con Pedro después de que éste lo negara 3 veces, Jesús no lo regañó ni le recordó su error. Él usó su palabra para restaurarlo. Le preguntó, ¿me amas? Con cada respuesta, Jesús estaba reconstruyendo los muros derribados del corazón de Pedro. En Red de Almas, creemos que el pilar que nos sostiene hace lo mismo contigo hoy. Su palabra no viene a recordarte lo que rompiste, sino a recordarte quién eres en sus manos. Restaurar el diseño original significa volver al génesis de tu vida. Antes de que ese trauma te marcara, antes de que esa persona te dijera que no valías nada, ya existía una palabra de Dios sobre ti. En la eternidad,
Antes de la fundación del mundo, el Padre decretó tu destino. La palabra que restaura lo que hace es limpiar todas las capas de mentira y dolor que se han acumulado sobre ese diseño. En la mesa para dos, la voz de Jesús actúa como un solvente de amor que quita la pintura barata que el mundo te puso encima para revelar el oro puro que Él depositó en ti. Es un proceso empático porque Jesús sabe que duele soltar las etiquetas a las que ya nos habíamos acostumbrado, incluso si eran etiquetas de dolor. Pero Él te dice con suavidad: suelta lo que te hicieron creer y abraza lo que yo sé que eres. En este 2026, la presión social intenta que todos seamos moldes idénticos, producidos en serie por la cultura del consumo y la comparación. Pero la palabra de Jesús es personalizada. Él no tiene un mensaje genérico para la multitud, Él tiene una palabra específica para tu restauración. En la intimidad de Red de Almas, aprendemos a escuchar esa frecuencia única. Restaurar el diseño original es volver a tener la capacidad de soñar, de confiar y de amar sin miedo. Si el miedo ha deformado tu capacidad de relacionarte, la palabra de Dios decreta: no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Al recibir ese decreto, las piezas de tu psique empiezan a alinearse de nuevo. El pilar está enderezando tu columna espiritual para que puedas volver a caminar con la frente en alto. La restauración a través de la palabra es también una sanidad de la memoria. Muchas veces, el diseño original está bloqueado por recuerdos que actúan como muros. Jesús entra en esos recuerdos con su palabra de perdón. Él te enseña a decir: lo que pasó no tiene poder para definir mi futuro. Al declarar esto, estás permitiendo que el restaurador use su voz para sellar las grietas de tu pasado. En Red de Almas, no ignoramos el dolor, lo llevamos a la mesa para que sea transformado. Jesús toma tus cenizas y, mediante su palabra, te da una corona de belleza. Ese es el intercambio divino. No es una mejora cosmética, es una regeneración total desde la raíz. Entender que eres un habitáculo de su gloria, como vimos en la parte anterior, requiere que el habitáculo esté restaurado. Dios no habita en la mentira, Él habita en la verdad. Por eso, su palabra te restaura para que seas un reflejo fiel de su luz. Cuando hablas desde tu diseño original, tu voz tiene un peso diferente. Ya no hablas desde la herida, sino desde la cicatriz sanada, que es un testimonio de poder. En este 2026, el mundo necesita ver personas restauradas, no personas perfectas. Necesita ver que el pilar, Jesús, es capaz de tomar una vida destrozada y convertirla en una obra de arte que inspire a otros a buscar la misma mesa. En esta séptima sección, te invito a que le permitas a Jesús tocar esas áreas de tu vida que consideras irreparables. Quizás sea tu carácter, tu capacidad de creer en el amor, o un sueño que enterraste hace años. Escucha su palabra hoy: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa promesa no es solo para el futuro lejano, es para tu presente. Deja que la empatía de su voz penetre los lugares más oscuros de tu alma. No tengas miedo de lo que Él encontrará allí, Él ya lo sabe y ya tiene la palabra exacta para restaurarlo. En Red de Almas, celebramos cada paso de tu reconstrucción. No estás solo en el taller del Maestro, somos una comunidad de piezas restauradas que juntas formamos un mosaico de su gracia. Hoy, haz este decreto conmigo: soy el diseño original de Dios. Las mentiras del pasado no tienen autoridad sobre mi forma. El pilar, Jesús, restaura mi alma y endereza mis pasos. Mi vida es un testimonio de su poder regenerador. Al decir esto, estás cooperando con el Espíritu Santo en tu propia restauración. Siente cómo la tensión abandona tus hombros y cómo una nueva dignidad empieza a surgir desde tu interior. El restaurador ha hablado, y su palabra es ley. Lo que estaba torcido se endereza, lo que estaba roto se une, y lo que estaba muerto vuelve a vivir. Estás listo para la etapa final de este viaje en la palabra. Llegamos al cierre de esta quinta etapa, y es el momento de entender que la palabra que hemos recibido, cultivado y defendido no fue dada para quedarse encerrada en las cuatro paredes de nuestra intimidad. En Red de Almas, enseñamos que la verdadera espiritualidad se prueba en la calle, en el trabajo,
en la mesa del hogar y en medio de las crisis de este 2026. La palabra no es solo sonido, es sustancia. Cuando Jesús hablaba, las cosas sucedían. Él es el Verbo en acción, y como nuestro pilar, nos ha llamado a que nuestro lenguaje sea el motor de la manifestación de su reino aquí y ahora. No estamos esperando ir al cielo para ver su gloria, estamos trayendo el cielo a la tierra a través de decretos que se convierten en hechos. La empatía de Jesús se manifiesta en esta etapa final al darnos su propia autoridad. Él sabe que el mundo en el que vives es desafiante. Él entiende que enfrentas gigantes reales, enfermedades reales y problemas económicos reales. Por eso, no nos dejó solo con buenos deseos, nos dejó con su palabra activa. Manifestar el reino significa que cuando tú hablas, la atmósfera de la gloria, que aprendimos en la parte 4, se materializa en soluciones. En la mesa para dos, Jesús te entrenó para que tu voz ya no sea un eco de tus miedos, sino un reflejo de sus promesas. Si el reino de Dios es justicia, paz y gozo, entonces tu palabra debe producir justicia donde hay abuso, paz donde hay conflicto y gozo donde hay depresión. En este 2026, la gente está cansada de discursos religiosos que no cambian nada. El mundo busca el Verbo en acción. En Red de Almas, creemos que cada seguidor de Jesús es un punto de contacto entre la eternidad y el tiempo. Cuando tú ves una necesidad, y en lugar de quejarte, sueltas una palabra de bendición y actúas conforme a ella, estás manifestando el reino. La fe sin obras es muerta, y la palabra sin acción es solo ruido. Jesús, nuestro pilar, siempre acompañó su palabra con un gesto, extendió la mano al leproso, tocó los ojos del ciego, partió el pan para la multitud. Manifestar el reino es dejar que la palabra de Dios guíe tus manos para que se conviertan en las manos de Jesús para alguien más. La autoridad para manifestar el reino nace de la coherencia. No podemos decretar abundancia si vivimos en la avaricia, ni podemos decretar paz si fomentamos el conflicto. En la mesa para dos, Jesús alinea nuestro carácter con su palabra. Solo cuando la palabra nos ha transformado por dentro, sección 7, restauración, tenemos el peso legal para transformar lo que está afuera. En Red de Almas, buscamos ser una comunidad de hechos y no solo palabras. Que tu vida hable tan fuerte que la gente no necesite que le expliques tu fe, que vean la manifestación del reino en tu integridad, en tu generosidad y en la forma en que amas a los irrecuperables. Ese es el idioma que el 2026 puede entender. Esta sección final es un llamado a la responsabilidad espiritual. Ya tienes la semilla, ya tienes la espada, ya tienes el idioma de la fe. Ahora, es el momento de ejecutar. Manifestar el reino es decidir que tu vida será el escenario donde la palabra de Dios se haga visible. Si Dios dice que eres luz, brilla. No pidas permiso para hacer la respuesta que alguien está orando. Jesús, el pilar de este canal, te impulsa a salir de la zona de confort de la teoría y entrar en la zona de poder de la práctica. Cada vez que perdonas a quien no lo merece, estás manifestando el reino. Cada vez que hablas esperanza en un lugar de desesperación, estás activando el verbo en acción. En Red de Almas, nos visualizamos como una red que sostiene a los caídos y levanta a los oprimidos. Pero esa red se teje con palabras de verdad y acciones de amor. No subestimes el poder de una palabra dicha en el momento justo, puede ser el ancla que salve a una persona del naufragio. Jesús te dice hoy, como el Padre me envió, así también yo os envío. Vas como un embajador del verbo. Tu boca es el canal por el cual el cielo decreta libertad sobre tu ciudad. No hables desde tu limitación, habla desde su plenitud. El pilar que te sostiene nunca ha fallado, y su palabra en ti tampoco fallará. Al terminar esta parte 5, haz una pausa y mira hacia atrás. Has pasado de escuchar su voz a convertirte en su voz. Has dejado la queja para abrazar el decreto. Has protegido la semilla y has usado la espada. Ahora, camina con la seguridad de que el reino de Dios no es una idea, es una realidad que se manifiesta a través de ti. En este 2026, sé el milagro que otros están esperando ver. Sé el verbo en acción. Jesús camina a tu lado,
y su palabra es la lámpara que ilumina cada uno de tus pasos hacia la victoria total. Con esto, cerramos el ciclo del poder de la palabra. Has completado un guión profundo, empático y lleno de la autoridad de Jesús. Al unir estas 8 secciones, tendrás un mensaje que no solo informará a tu audiencia en Red de Almas, sino que tendrá el poder de transformar sus vidas desde la raíz.